Hola, ¿qué tal mis amigos? Nuevamente estamos de nuevo para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. En el día de hoy estaremos estudiando un tema sumamente emocionante. El título de la lección de hoy se titula Acuérdate, no te olvides. Esta es la lección de esta semana, donde nos viene hablando sobre lo que tenemos que recordar. Nuestra tendencia natural es olvidar. Quizás hay fechas importantes que se te ha olvidado, se te ha pasado por alto. Quizás la fecha del cumpleaños de tu esposa, quizás la fecha del cumpleaños de tus hijos, el día que te casaste, no sé. Pero regularmente se nos olvida las fechas importantes. Por esto, olvidar los momentos malos cuando nos va bien, y a veces nos sucede eso. Olvidar los momentos buenos cuando nos va mal, eso también pasa. Olvidar cómo hemos llegado a ser lo que somos. Tal vez por eso Dios insiste en el libro de Deuteronomio que debemos recordar y no olvidar. Porque somos seres humanos que se nos olvidan las cosas. A veces los hijos tenemos que como padres recordarles constantemente las cosas. Todos los días quizás tenemos que repetirle las mismas cosas porque se les olvida. Así que nosotros no debemos de cansarnos en recordar. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. La pregunta sería, ¿qué es lo que debemos recordar? ¿Y por qué? Bueno, vamos a estudiar 5 cosas que nos va a ayudar en el día de hoy. ¿Qué es lo que debemos de recordar y no olvidar? Bueno, la primera cosa que nosotros no debemos de olvidarnos es las promesas de Dios. Recordar las promesas de Dios. En la Sagrada Escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, encontramos promesas maravillosas que nosotros no debemos de pasarlo por alto. Segundo, recordar los momentos o los tiempos pasados. Los tiempos pasados que están registrados en la Sagrada Escritura también nos enseña cómo Dios obró en la vida de sus hijos y cómo Dios quiere obrar en la vida nuestra en el día de hoy. Tercero, recordar para no desviarnos. Es importante este punto, recordar para no desviarnos. Bueno, Número 4, recordar que Dios nos da todo. Dios nos da todo. Y finalmente, tiene que ver con recordar lo que fuimos en el pasado. Génesis capítulo 9, versículo 16 nos trae un mensaje importantísimo. Usted lo tiene en la pantalla. Es el texto bíblico que vamos a mencionar de entrada para poder hacer énfasis lo que quiere decirnos la palabra de Dios en el día de hoy. Bueno, leamos juntos este versículo que es sumamente interesante. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Qué es lo que nos está enseñando el texto bíblico? ¿Qué es lo que nos está enseñando el texto bíblico? Bueno, aquí nos está enseñando algo importantísimo. Hay cosas que Dios estableció en su palabra y que la evidencia, lo que podemos mirarlo en el día de hoy, no nos da una garantía de que Dios no miente. Por ejemplo, el arco iris. El arco iris, hasta en el día de hoy, nosotros tenemos esa dicha de mirar esos colores hermosos, maravillosos que Dios escogió para poder hacer recordar al ser humano que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Nunca más volvería a destruir la tierra con agua como lo hizo en el tiempo del diluvio. Por eso dice el texto, estará el arco en las nubes. ¿Notas eso? Y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente y toda carne que hay sobre la tierra. Cada vez que el Señor recuerda esta señal
del pacto que hizo con su pueblo, entonces está diciendo, yo no voy a destruir, yo no voy a destruir nuevamente la tierra, pero, Dios ha dicho que no destruirá más la tierra con agua. Pero la palabra de Dios nos dice que ya no será destruida con agua, pero sí será destruida ahora finalmente. Y finalmente será una destrucción total. Será con fuego. La Biblia nos dice que la tierra será quemada con fuego. Por eso Dios está preparando a sus hijos. Por eso Dios está preparando a un pueblo especial. Está llamando a las personas para que no se les olvide lo que pasó. El pasado nos enseña cosas importantes. No olvidarnos lo que Dios ha hecho en el pasado. Si nosotros pasamos por alto esto, nosotros estamos pasando por alto la advertencia que ya ha sido dado en su palabra. ¿Tiene Dios mala memoria? Esta sería una pregunta. ¿Tiene Dios mala memoria? ¿Necesita un marcador en las nubes que le recuerde lo que ha prometido? ¿Qué piensas tú respecto a esto? Note lo que quiere enseñarnos el texto. Él quiere que sepamos que no olvidará su pacto, que sus promesas son seguras, que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Es importante que debemos de considerar eso. Ahora, entonces, la pregunta sería, ¿qué debemos hacer nosotros al ver el arco iris? Tal vez usted, cada vez que ve cuando viene lluvia, aparece el arco iris, y a veces uno pasa por alto esto. Algo nos está enseñando. Por eso la pregunta, vuelvo a repetirlo nuevamente, ¿qué debemos hacer nosotros al ver el arco iris? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, algo importante tenemos que entender. Recordar las promesas de Dios. Cada vez que usted mira el arco iris, te está recordando la promesa de Dios que ha hecho hace muchos años. También recordar las advertencias de Dios. ¿Ok? Cuando tú miras al arco iris, recuerda las promesas de Dios, recuerdas también las advertencias de Dios. Tercero, recordar la intervención de Dios en el mundo. Hoy en día, los científicos, las personas más inteligentes en planeta Tierra, están preocupados porque la Tierra se está calentando. Pero no se dan cuenta que hace muchos años también fue sacudido por una catástrofe natural que Dios mismo mandó. Fue azotado la tierra, fue destruido y solamente fue rescatada a través de una descendencia que es Noé. Solamente la familia de Noé tuvo esa dicha, ese privilegio de volver de nuevo a repoblar la tierra con la bendición de Dios. Por eso, recordar las intervenciones de Dios en el mundo. Esto es importante para nosotros en el día de hoy. Recordando lo que significa el arco iris, amigos queridos, podemos tener la certeza escrita en el cielo con hermosos colores que la palabra de Dios, ¿qué dice? Es segura. La palabra de Dios es segura. Hay tantas personas en el día de hoy que cuestionan la palabra de Dios. Dicen, la Biblia fue hecho por hombres y la Biblia realmente no se puede confiar. Pero déjame decirte lo siguiente, amigo querido, hermano presente. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es guardada por tanto tiempo. Dios, que es poderoso para poder mandar lluvia, para poder tener control sobre esta cosa de este mundo. Dios tiene poder para poder guardar su palabra. Tantos años han pasado desde que fue escrito la Sagrada Escritura por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio de los discípulos. Hasta en el día de hoy tenemos la palabra escrita en papel. ¿Por qué razón? Porque nos olvidamos de las cosas. Por ejemplo, vale más, como dice un pensamiento, vale más una pálida tinta que una mente brillante. Es mejor tener la palabra escrita
en papel. ¿Por qué razón? Porque nos hace recordar las cosas que están escritas. Por eso, amigo querido, vamos a entrar la segunda parte del estudio de hoy, que tiene que ver con el texto que vamos a mencionar ahora. En Deuteronomio, toma tu Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente. Toma tu Biblia, y si no, aparece también en la pantalla. Juntamente conmigo, leámoslos para que nosotros aprendamos lo que dice el texto. Bueno, Deuteronomio capítulo 4, versículo 32 dice lo siguiente. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se han hecho cosas semejantes a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Pregunta, dice el Señor. Pregunta si lo que sucedió con la historia del pueblo de Israel ha ocurrido algo similar a lo que le pasó al pueblo de Israel. La experiencia del pueblo de Israel fue poderosa, fue única en la historia de la humanidad. Fue única en que Dios intervino en favor de su pueblo. Por eso el texto dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día, dice, imagínate, va hasta la creación, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho, dice, cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído, dice, otra como ella. No se ha oído jamás. Es todas las cosas que hizo en favor del pueblo de Israel, no se había escuchado jamás. El pueblo de Israel no es único que experimentó el poder de la mano de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, no vieron estas cosas maravillosas como las experiencias que tuvo el pueblo de Israel. Es emocionante cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura. Por esto, amigo querido, nosotros debemos de recordar estas cosas. Y quizás la gente dirá, la Biblia es el libro más viejo que existe en el mundo. Pero sin embargo, la Biblia atestigua, es verídica. Los arqueólogos han encontrado evidencias claras de que la palabra de Dios es real. La palabra de Dios no está hecho con mentalidad humana. Fue escrita por el ser humano, fue escrita por el hombre, pero sin embargo inspirada por el Espíritu Santo. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis usted va a encontrar que no hay error alguna. Quizás hay tantas personas que le encuentran error a la Sagrada Escritura, es porque no tiene un conocimiento completo de la palabra de Dios. Por eso, para que usted entienda y entienda lo que Dios está diciendo en su palabra, usted tiene que conocer la Sagrada Escritura, conocer el texto y su contexto. Hay tantas personas que le sacan un texto de su contexto, hacen que la Biblia diga lo que nunca ha dicho. Por esto es importante conocer la Sagrada Escritura en este tiempo. Por eso, en Deuteronomio Moisés recuerda 3 hechos portentosos que nunca antes había pasado. Es lo que dice el texto. Y los israelitas y todos nosotros nunca deberíamos de olvidar. Quizás nosotros no estuvimos ahí para poder experimentar esto. Quizás la experiencia nuestra en el día de hoy es diferente que la del pueblo de Israel. Pero la experiencia más grande, para lo que nosotros quizás podemos recordar, es que Dios mismo mandó a su Hijo unigénito para que muriera por el ser humano. Por eso, por lo menos 3 cosas, 3 hechos históricos recuerda Moisés. La primera es los milagros con los que Dios sacó a Israel de Egipto. Los milagros, tantos milagros Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué más? También la voz de Dios cuando habló directamente al pueblo. Nunca ocurrió eso en el pasado. Directamente Dios habló con el pueblo. Tercero, la poderosa expulsión de las naciones paganas. Por eso,
La pregunta sería, ¿por qué no debemos olvidar los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas? Yo te pregunto en el día de hoy, ¿Dios ha hecho algún milagro en tu vida? ¿Dios ha hecho algo en favor tuyo? Bueno, si no lo ha hecho hasta el día de hoy, es porque tú no has querido resguardarte en la protección de Dios. Quizás tú hasta el día de hoy has querido buscar por tus propios medios, por tus propias fuerzas, has buscado auxilio en otro lado, menos en el lugar correcto. Por eso tienes que entender esto. De la misma manera como se manifestó Dios en el pasado, en el día de hoy, ¿qué me está diciendo la Sagrada Escritura? Que Él se puede manifestar poderosamente en mi vida. Si mi familia, mi hogar, mis hijos están en las drogas, en el alcoholismo, mi esposo, mi esposa, no me es fiel, me es infiel. Cuando la palabra de Dios llega en la vida del ser humano, cambia completamente, cambia nuestra mentalidad. Tenemos una mentalidad más elevada. Ser cristiano, amigo querido, es tener principios. Ser cristiano es conocer es dar a conocer a Dios tal cual es. En el mundo de hoy se está desboronando. Hay tanta violencia. ¿Por qué razón? Porque nos hemos olvidado de los tiempos pasados. Por eso es importante. Si las personas en el pasado cometieron errores y fue un gran fracaso en sus vidas, nosotros no tenemos que seguir este mismo ejemplo. Por eso, para reconocer cuando nosotros no olvidamos esto, entonces nos lleva a reconocer que Dios es nuestro Señor. Es importante que usted entienda esto en el día de hoy. Finalmente, para obedecer y recibir su bendición. Cuando nosotros recordamos estas tres cosas, los milagros que Dios sacó de Israel a Egipto, la voz de Dios cuando habló directamente al pueblo, la poderosa expulsión de las naciones paganas en favor del pueblo de Israel. Por eso, cuando recordamos esto, entendemos que el Señor es nuestro Señor. Entendemos también que las bendiciones que se le dieron al pueblo de Israel también son para nosotros. Avancemos la tercera parte de la lección del día de hoy, hablando de lo que dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Note este texto maravilloso, amigo querido, hermano presente que está con nosotros en el día de hoy. El texto es maravilloso. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Leamos junto este texto. Dice: por tanto, guárdate. Note cómo dice el texto. Por tanto, guárdate. Guarda tu alma con diligencia, con urgencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Note cómo dice el texto. Guárdate. El texto nos dice, por tanto, guárdate. ¿Qué debemos de guardar nosotros? Bueno, debemos de guardarnos de no caer en el engaño. Cuando nosotros nos olvidamos de nuestro pasado, entonces estamos en peligro de caer en el mismo error. El que olvida su pasado está condenado a repetirlo nuevamente. Hay tantos errores que han cometido el ser humano. Quizás hay tantos errores que pudieron haber evitado nuestros padres, pero quizás la educación que tenían no les permitió, no fueron tan exitosos. Pero nosotros tenemos la oportunidad de poder ser mejores hijos de Dios, mejores ciudadanos en este mundo, para hacer la diferencia. Por eso el texto dice, por tanto, guárdate a ti, guarda tu alma. A veces nosotros no nos importamos a nosotros mismos, mucho menos a las otras personas. Guárdate, dice el texto, con diligencia, con urgencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto,
ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Qué texto más maravilloso. Y cuando tú no te olvides, entonces dice el texto, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Note que las cosas buenas de esta vida se transmiten de generación en generación. Pero la mayoría de las veces las cosas malas en este tiempo que estamos viviendo se transmite de generación en generación. Hay tantas personas en las cárceles, hay tantas personas en las calles, hay tantas personas alcoholizadas, hay tantas personas que están por malos caminos. Y eso hace que la sociedad sea difícil. Pero ¿qué pasó? Nosotros tenemos que guardarnos. Cuidarnos la manera de pensar, cuidar lo que miramos, cuidar lo que escuchamos. ¿Qué mejor escuchar la palabra de nuestro Dios? Por eso, amigo querido, vamos a continuar estudiando juntos ese estudio. Vamos a analizar lo que dice el texto. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el texto? La pregunta sería, ¿por qué no debemos olvidar lo que hemos visto? Es decir, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, cuando Dios actúa poderosamente, amigo querido, en nuestra vida, nuestro corazón arde. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Él. ¿Notas eso? Cuando tú experimentas la ayuda de Dios en tu vida. Cuando Dios te saca de algún vicio, de algún problema del alcohol, de las drogas. Y tú tienes un corazón ardiendo. Dice, yo lo que tú quieras, Señor, yo voy a hacer. Así como el apóstol San Pablo. Cuando fue llamado por el Espíritu Santo, fue rescatado de su manera de pensar. Era supuestamente celoso conforme a las leyes judías, pero sin embargo, cuando el Evangelio llegó a su vida, entendió que estaba equivocado. Por eso, cuando sucede esto, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por el Señor Jesús. Pero, con el tiempo, hay un riesgo. Si no olvidamos esos momentos, y nos mantenemos en comunión con Dios, seremos tentados a apartarnos de Él. Por esto es importante que nosotros tenemos que considerar estas cosas que estamos estudiando esta semana. Moisés, amigo querido, también nos recuerda la importancia de transmitir nuestras experiencias a nuestros descendientes. De esta forma, ellos también, ¿qué va a pasar? Tendrán un ancla firme en que apoyar su fe. Nosotros, aunque usted no lo crea, tú que eres cristiano, haces la diferencia a los que te rodean. Si tú eres una persona mediocre cristianamente hablando, las personas van a seguir tu ejemplo. Por eso eres responsable de las personas que te rodean. Tú y yo tenemos que aprender a ser ejemplos para que otros más sigan. Para que otros más sigan ese camino. Pero si nosotros vivimos una vida cristiana mediocre, entonces también las personas que llegan el camino del Señor, que comienzan a agregarse en la fila de los que van hacia el cielo, entonces tienen una vida cristiana equivocadamente. Por esto es importante que usted y yo consideramos eso en el día de hoy. Hay un pensamiento que Elena de White experimentó. Ella miró cuando la iglesia, desde el año 1844 en adelante, ella falleció el año 1915. Pero antes de su fallecimiento, ella con valentía le habló al pueblo de aquella época. Mientras contemplamos lo que Dios ha hecho, me siento lleno de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado. ¿Notas eso? Tu futuro está asegurado cuando tú pones tu confianza solamente en Dios. Pero
Tu fracaso está asegurado cuando tú te olvidas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú comienzas a mirar y a ver tus propias fuerzas, tus propias capacidades, entonces las cosas se complican. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, nos enseña otro principio que no debemos de olvidar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Qué es lo que me está diciendo el texto a mí? Bueno, le está diciendo al pueblo: cuando lleguen ustedes en la tierra prometida, cuando comiencen a recibir esas bendiciones, esas grandes bendiciones que yo he preparado para ustedes, y cuando ustedes comienzan a generar riqueza para ustedes, no te olvides que no han sido por tus fuerzas. Y el texto dice, sino acuérdate, no vayas a pensar que ahora lo que tienes es porque tú lo conseguiste, por tu buena educación, por tu gran esfuerzo. Mira, en esta vida necesitamos esforzarnos, ser valientes para poder alcanzar las metas que nosotros nos proponemos. Pero, sin embargo, no nos sirve de nada todo el esfuerzo que hagamos en la vida, al menos que el Señor esté con nosotros. Cuando el Señor está con nosotros, todo el esfuerzo hecho, Dios nos recompensa. Le sacamos ventaja ahora las cosas buenas cuando nosotros no nos olvidamos de Dios. Por eso el texto dice, sino acuérdate, nota dice cómo dice el texto, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. ¿Notas eso? Lo que dice el texto, acuérdate. Todas las bendiciones que estás recibiendo en el día de hoy han sido porque yo lo he prometido. Así como prometió dar esas bendiciones o hacer entender al pueblo que no iba a destruir más la tierra con agua, y establece un pacto y una señal que es el arco iris. Entonces, cada vez que recibamos la bendición de Dios, también debemos recordar que son las promesas de Dios que se están cumpliendo en nuestra vida. Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que seamos personas mediocres. Él quiere que seamos prosperados en todo lo que se pueda mientras estamos en este mundo. Dios nos hace prosperar. Él nos hace prosperar. Y se preocupa de que no pasemos necesidad. Tal vez usted dirá, si fuera así, yo no estaría pasando lo que estoy pasando. Pero déjame decirte lo siguiente. Por más que tú estés pasando situación difícil, Dios nunca te ha abandonado. Tienes que ejercer fe. Tienes que confiar en Él. Tienes que dejarlo en sus manos. Confiar en Dios implica obediencia. Hay personas que dicen que yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, pero viven una vida contrario a la voluntad de Dios. Eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es decir, si Dios lo dice en su palabra, voy a confiar, aunque pierda trabajo, aunque sea aprobado por esto, aunque no tengo que hacer esto, no tengo que hacer el otro. Hay personas en el mundo que dicen, para ser cristiano, yo prefiero no serlo, porque para ser cristiano a veces yo tengo que dejar esto, tengo que dejar el otro, y hay tantas cosas más. Por eso, también, hermanos queridos, nos advierte del peligro que conlleva el bienestar material. La Biblia nos dice, la prosperidad material no es malo, no es diabólica, pero también el Señor nos dice, hay peligro. Si tú te olvides de mí, que yo soy el que te da el poder, la fuerza todos los días, todas las mañanas te levanto, todas las mañanas yo renuevo misericordia para tu vida, para tu familia.
Y si tú te olvidas de eso, y cuando hagas riqueza, esa riqueza te va a llevar a la perdición. Por eso hay tantas personas en el mundo que se van a perder por causa de la riqueza. A veces 1000 veces mejor para nosotros ser pobres y vivir confiando día a día con Dios para poder un día entrar en el reino de los cielos. Quizás tú no tendrás lo suficientemente como para darte el lujo o apenas tienes para comer. Dale gracias a Dios por eso. Mientras vivas confiado en Dios, tienes un galardón grande muy pronto. Cristo Jesús te dará lo que quizás nunca tuviste el privilegio de disfrutarlo. Así como cuando un padre, cuando él tiene su hijo a su hija y él dice, lo agarra en sus brazos y dice, mira, hija mía, hijo mío, todo lo que no pude tenerlo en mi niñez, desde que nací, yo te lo voy a dar todo a ti. Y se propone a trabajar duramente para darle lo mejor a sus hijos, porque ahora no quiere que pase la misma experiencia. Pero Dios es lo mismo. Dios es lo mismo. Dios tiene un futuro para nosotros, pero no un futuro que perece, un futuro que se desvanece como la neblina en la mañana. Un desastre natural, todo nuestro patrimonio se arruina, se lleva a la perdición, se lleva a la basura. Pero Dios dice en su palabra, no hagan tesoro en la tierra, sino que haga tesoro en el cielo, donde no hay ladrones que roben. Podemos pensar entonces que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestro esfuerzo cuando nos olvidamos de Dios. Lo físico y lo mental. Yo porque me alimento bien, soy vegetariano, me cuido, mi salud, por eso estoy bien. No. Sin la bendición de Dios, ningún esfuerzo humano es bueno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. El texto nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidar, dice. ¿De dónde sacó Dios al pueblo de Israel? ¿Lo sacó de Egipto? ¿Lo sacó de la esclavitud? ¿De dónde Dios te ha sacado a ti? ¿En las drogas? ¿En el alcoholismo? Y a veces nos olvidamos. A veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, a veces sentimos que Dios no está con nosotros. Pero de la misma manera como Dios nos sacó de donde estábamos en el pasado, Él también puede sacarnos de lo que nos está sucediendo en el día de hoy. Acuérdate que fuiste esclavo, acuérdate de la esclavitud, acuérdate de tu pasada vida. Tú no eras nada, pero Dios te sacó, ahora eres una persona diferente. Pero sin embargo, el pueblo se olvidaba constantemente de donde Dios lo había sacado. Para el pueblo cristiano, para ti y para mí en el día de hoy, la Pascua es un recordatorio de otra liberación aún mayor. La liberación del pecado. Nunca debemos de olvidar que éramos pecadores. Hoy en día tú tal vez puedes ser indiferente con los demás. Mirar que las personas están perdidos en el mundo, mientras tú puedes sentirte orgulloso de decir yo soy persona diferente, yo soy un cristiano, yo no tomo, etcétera, etcétera. No, nunca debemos olvidar que éramos pecadores. Y a veces seguimos siendo pecadores. Y que Cristo nos liberó del pecado y nos ha dado nueva vida. Porque somos hechura, dice la palabra, suya, creados en Cristo Jesús. No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. No olvides lo que Dios ha hecho en el pasado. No olvides las advertencias que Dios ha dado en su palabra. Que si nosotros no la obedecemos, estamos en riesgo de que nosotros seamos destruidos y que pasemos en el juicio de Dios y no tenemos excusa como para decirle a Dios, era inocente, no sabía. La palabra de Dios es una advertencia que nos demuestra que Dios también castiga el pecado. No podemos seguir viviendo de la misma manera.
No podemos seguir viviendo olvidándonos de las cosas que Dios nos ha enseñado. No, tenemos que recordarlo para no caer en las garras de Satanás. Si tú no conoces la Biblia, búscate una Biblia, comienza a leer la Biblia. Dile a Dios a través del Espíritu Santo para que te ayude a entender la Biblia. Y Dios te va a abrir la mente y vas a escuchar la voz de Él hablando. Las cosas que hemos experimentado en nosotros mismos acerca de las bendiciones de Dios a través de sus bendiciones, benignas promesas, debemos conservarlas en la memoria. Y seamos ricos o pobres, o eruditos o ignorantes, debemos contemplar y considerar estas señales del amor de Dios. Cada señal del cuidado, la bondad, la misericordia de Dios debería grabarse en forma indeleble, como un monumento recordativo en la memoria. Dios quiere que su amor, sus promesas estén escritos en las tablas de la mente. Guardad las preciosas revelaciones de Dios para que no se pierda ni se empañe ni una sola letra. ¿Notas eso? ¿Qué debemos hacer? Guardar las promesas en nuestra mente, grabarlas en nuestra memoria, para que nosotros no nos olvidemos de eso. Hemos llegado al final del estudio de hoy, amigos queridos. La palabra de Dios nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ok? Así que fue un placer estar con ustedes. Les esperamos en la otra semana, donde estaremos estudiando nuevamente el libro de Deuteronomio. Una lección más que nos trae la Biblia desde el libro de Deuteronomio, lo que debemos de saber para el día de hoy. Así que quiero hacer una corta oración y inclina tu rostro y oremos juntos. Querido Padre, gracias porque tu palabra fue escrita para nosotros, para hacernos recordar lo que has hecho en el pasado. Ayúdanos también a recordar las advertencias, Señor, las equivocaciones de nuestros antepasados, lo que no debemos de hacer en el día de hoy. Padre, gracias por los que están con nosotros cada semana. Bendícelos grandemente. Graba tu palabra, Señor, en sus corazones, para que cuando vengan los días malos, los días de oscuridad, el enemigo no pueda tentarlos a ellos. Gracias por todo. Quédate con nosotros. Todo le pedimos en el nombre de Jesús.